Semilla por aquí, por allá, algo siempre crecerá. Este es el maíz, que ha crecido de una forma tremenda y que además está dando ya aquí sus frutos. De unas semillas llegadas de Paraguay a Alicante, han vuelto a Madrid para hacer un plato. El plato se llama chipaguazú, es un plato de Paraguay, de donde venimos. Aquí tenemos el maíz que planté y que ha crecido, ya veis qué sano está. Está espectacular este maíz. Porque es que la chipaguazú lleva maíz tierno, maíz, huevos, nata, cebolla pochada y queso. Vamos a ver cómo se elabora este plato. Y para hacerlo primero vamos a agarrar un maíz tierno y vamos a desgranarlo. Semillas de semilla. Y aquí está el primer secreto del chipaguazú, que sea un buen maíz, lo mejor posible, en este caso, vamos, nativo, no se ha tratado con nada, directamente de la tierra. Y mirar lo verde que está, porque observar cómo cruje, fijaros ahí. Fijaros cómo cruje ahí, ¿veis? Lo tierno que está este maíz, ¿eh? O sea, no hay que dejar que madure. Escuchar el crujido. Maíz muy tierno, la primera de las claves de la chipaguazú. Fijaros qué cielo de chemtrails tenemos aquí. Miraros a mi espalda, qué cielo. ¿Serán chemtrails? ¿Será ya normal? ¿Será que los aviones hacen esto? Bueno, vamos a ir limpiando los pelitos, olvidado de los chemtrails. Limpiamos los pelitos porque vamos a desgranar esto. Vamos a ver. Semillas de semilla. Semilla para semilla. Menuda batalla, menuda batalla. Yo había visto pelar el maíz para hacer el chipaguazú, pero nunca pensé que fuera tan incómodo. He empezado con las uñas, mala idea porque te acaba haciendo daño. Esto está muy pegado, es maíz muy tierno. Y entonces, pues luego digo, pues con una pala para no romper el maíz, pero tampoco, porque la pala tampoco funciona. Y al final digo, pues un cuchillo de sierra, ¿no? Porque un cuchillo de sierra, al estar ondulado, ¿lo veis? Al estar ondulado el cuchillo, pues se mete entre el maíz y, como hemos estado viendo, me permite, desde luego, sacar ya el maíz de otra manera. Y hasta aquí hemos llegado. Hemos llegado a una cocina equipada. Entonces, esto se puede hacer perfectamente con una batidora, sin problema. Además, no necesita un batido muy rápido. Vertemos todo el maíz. Habíamos dicho que medio kilo más o menos. Los 4 huevos que dijimos que necesitábamos, que también vamos a echar, los 4 huevos. Y ya por último, le vamos a echar la nata. Un cuarto de nata a los 4 huevos y al maíz. Este va a ser el recipiente. Lo estoy untando con manteca, con mantequilla, porque va a ir al horno. Previamente hemos agarrado una cebolla bien grande, o si no, 2 pequeñas. Aquí está, bien pochadita, ¿la veis? Está doradita, está bien pochadita, ¿no? Y ahora es el momento en que vamos a mezclar el batido, que espero lo veáis así me gusta, no parece que no ha quedado muy batido. Ahora le vamos a mezclar la cebolla pochada que teníamos, le vamos a mezclar a esto.
Y solo nos va a quedar el queso. Este es un queso muy cremoso de tetilla, que se queda así amarillento. Queso en nata o de tetilla. Lo he cambiado por el queso Paraguay. Lo vamos a revolver. Tenemos el horno, lo veis aquí abajo. Tenemos el horno a 180 grados, ¿vale? Y ahí lo vamos a poner. Vamos a meter acá, a la bandeja, nuestra chipa guazú y vamos a ver qué pasa. Bueno, pues ya suena la alarma, la vamos a quitar. Tenemos la chipa guazú lista. Vamos a abrir el horno a ver cómo nos ha quedado. Y bueno, paraguayos, evaluarla. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece esta chipa guazú? Para ser la primera. Recordar los 5 ingredientes. Hemos usado el maíz, hemos usado la nata líquida, hemos usado los huevos, hemos usado la cebolla y el queso. Muy rica, sabrosa y nutritiva. ¿Te apetece? Se come en cuadraditos. Semillas por aquí, por allá.